Hola a todos mis queridos suscriptores y a los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren genial, con las pilas puestas y listos para sumergirnos en uno de esos temas que de verdad nos dejan sin aliento. Hoy, mis amigos, tenemos unas revelaciones que son absolutamente explosivas, y créanme, no querrán perderse ni una sola palabra. Hablaremos de lo que supuestamente sucedió en casa de la madre de Khan, con la mismísima Demet. Sí, han escuchado bien. Este es uno de esos rumores que han estado circulando, y hoy vamos a intentar desgranar, con la mayor cautela y detalle posible, qué hay detrás de todo este revuelo. Así que pónganse cómodos, asegúrense de tener su bebida favorita a mano, y por supuesto, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y a la campanita para no perderse nunca más ninguno de nuestros contenidos. Empezamos. A ver, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la vida de nuestros artistas favoritos, y Can Yaman y Demet Özdemir, por supuesto, ocupan un lugar muy especial en nuestros corazones y en nuestras conversaciones. Sus carreras, sus vidas personales, sus supuestas idas y venidas, todo parece ser objeto de constante escrutinio. Y es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué pasa detrás de cámaras, o más allá de los flashes? Pues bien, el rumor que nos trae aquí hoy es particularmente jugoso, porque involucra nada menos que a la madre de Khan y a Demet en un encuentro que, según cuentan, no pasó desapercibido. Para poner un poco en contexto, recuerden que Can Yaman y Demet Özdemir, aunque ya no están juntos, protagonizaron una de las parejas más queridas de la televisión turca, y esa química en pantalla traspasó muchas veces la pantalla, haciendo que miles de fans soñaran con una relación real entre ellos. Y bueno, aunque oficialmente esto nunca se confirmó o se vivió de manera pública, los rumores de un romance y posteriores desencuentros siempre han estado a la orden del día. Ahora, lo interesante de este chisme en particular es la figura materna. Porque, seamos sinceros, la relación con la familia de tu pareja, o expareja, siempre es un tema delicado, y si hay algo que nos encanta es imaginar esas interacciones. La historia que se ha filtrado, o que se está comentando en ciertos círculos, es que Demet tuvo un encuentro en la casa de la madre de Khan. No se especifica mucho el contexto, si fue una visita casual, si hubo una invitación formal, o si fue algo más relacionado con algún evento familiar. Pero lo que sí se dice, y esto es lo intrigante, es que la interacción entre ellas no fue del todo lo que uno esperaría. Ojo, recalco que esto es lo que se dice, lo que se rumorea. No tenemos confirmación oficial ni pruebas irrefutables, pero la chispa del rumor ya está ahí, y nosotros, como siempre, vamos a intentar analizarla desde diferentes ángulos. Algunas de las versiones más persistentes sugieren que la madre de Khan no fue precisamente la anfitriona más cálida que digamos. Se habla de una recepción fría, de miradas que lo decían todo, y de una tensión palpable en el ambiente. ¿Por qué? Aquí es donde se abre la veda de las especulaciones, ¿verdad? Podríamos pensar en muchas razones. Quizás la señora Yaman nunca aprobó del todo la relación entre su hijo y Demet. A veces las madres tienen visiones muy específicas para sus hijos, y quizás Demet, con su fama, su carrera meteórica, o su personalidad, no encajaba en el molde que ella tenía en mente. O tal vez la relación entre Khan y Demet ya estaba pasando por uno de sus momentos complicados, y la madre de Khan, al ser testigo de ello o al tener su propia opinión al respecto, decidió mostrar su postura de una manera sutil pero contundente. Otra vertiente del rumor sugiere que Demet intentó ser amigable, mostrarse cercana, pero se encontró con una barrera. Imaginen la escena, Demet llegando quizás con algún detalle, esperando ser recibida con una sonrisa y una conversación amena, y en cambio, se topa con una actitud reservada, casi distante. Esto sin duda, dejaría a cualquiera un poco desconcertada, y sobre todo, si se trataba de la madre de la persona que en ese momento o en el pasado, significaba algo importante para ella. Y no olvidemos la posibilidad de que las expectativas fueran distintas. Quizás Demet esperaba que la madre de Khan la tratara como a una futura nuera, o como a alguien que ya formaba parte del círculo íntimo. Y si la madre de Khan, por su parte, ya la veía como una expareja, o alguien que no era para su hijo, pues la dinámica cambiaría radicalmente. La brecha entre las expectativas y la realidad puede ser una fuente inmensa de incomodidad, y si a eso le sumamos las personalidades, que sabemos que tanto Khan como Demet son personas fuertes y con carácter, pues la mezcla puede ser explosiva. Lo que sí parece ser un hilo conductor en la mayoría de estas versiones es que la reunión, sea cual sea su propósito,
Terminó siendo un momento tierno y familiar. Se habla de una visita relativamente corta, de pocas palabras intercambiadas, y de una salida un poco apresurada por parte de Demet. Esto por supuesto alimenta la idea de que algo no fue bien, de que hubo un desacuerdo, o de que simplemente no hubo química entre ellas, y eso, en este tipo de historias, es oro puro para los rumores. Ahora pensemos también en el lado de Can. ¿Cómo se sentirá él en medio de todo esto? Si realmente su madre tuvo una actitud fría hacia Demet, o si Demet se sintió incómoda, es muy probable que Can se encontrara en una posición muy difícil. Él, en medio de dos mujeres importantes en su vida, podría haber intentado mediar, o quizás se sintió atrapado entre la lealtad a su madre y sus sentimientos por Demet. No es una situación fácil para nadie. Y es que cuando las relaciones se complican, el entorno familiar suele ser uno de los primeros en notarlo y a veces en ser parte de esas complicaciones. Es importante recordar, y esto lo digo con muchísima responsabilidad, que estamos hablando de rumores. En el mundo del espectáculo las historias dan muchas vueltas, se exageran, se malinterpretan y a veces simplemente se inventan para mantener a la audiencia enganchada. La vida de estas celebridades es observada con lupa, y cualquier pequeño detalle puede convertirse en un gran titular. Sin embargo, la persistencia de un rumor como este, que involucra a personas tan conocidas y que tienen una historia compartida, hace que sea digno de análisis. ¿Podría haber una explicación más sencilla? Quizás la madre de Can simplemente es una persona reservada por naturaleza. No todos somos extrovertidos y efusivos con las visitas, incluso si son de personas cercanas. Quizás Demet tuvo un mal día, o la madre de Can tenía sus propios problemas ese día. La vida real, mis amigos, rara vez es tan cinematográfica como nos gustaría creer, y a veces, un encuentro incómodo no es más que eso, un encuentro incómodo, sin mayores trascendencias. Pero claro, la diferencia está en que si eres Can Yaman o Demet Özdemir, ese encuentro incómodo se convierte en un tema de conversación para miles de personas. Lo que sí nos enseña este tipo de situaciones es la complejidad de las relaciones humanas, incluso para las personas que vemos en la pantalla. Detrás de esos personajes perfectos hay personas reales con familias, con sus propias dinámicas, con sus propias preocupaciones. Y cuando el amor, o lo que fue amor, se cruza con la familia, las cosas se ponen aún más interesantes y a veces un poco turbulentas. Podríamos especular indefinidamente, ¿verdad? ¿Fue un intento de Demet de reconciliación, y se topó con un portazo? ¿Fue una visita de cortesía que salió mal? ¿O simplemente las opiniones de la madre de Can sobre Demet nunca cambiaron, y ese encuentro fue una confirmación de ello? Lo que sí es seguro es que si este rumor tiene algo de verdad, deja entrever que la relación entre Demet y la familia de Can no siempre fue un camino de rosas. Y aquí viene la parte donde les pregunto a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Creen que hay algo de verdad en estas historias? ¿Se imaginan ustedes en una situación así? ¿Cómo creen que reaccionarían? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. A veces sus perspectivas nos abren los ojos a cosas que no habíamos considerado. Para ir cerrando este tema, mis queridos amigos, lo que queda claro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando de qué hablar, y no solo por su trabajo, sino también por los enigmas que rodean sus vidas personales. Este supuesto encuentro en casa de la madre de Can es solo una pincelada más en el complejo cuadro de su relación, real o imaginada. Lo que sí les puedo asegurar es que estaremos atentos a cualquier otra revelación, a cualquier otro dato que pueda arrojar más luz sobre este y otros asuntos. Así que para resumir, hemos explorado el rumor de un encuentro tenso entre Demet Özdemir y la madre de Can Yaman en la casa materna, analizando las posibles razones detrás de esa supuesta frialdad y las implicaciones que podría tener. Hemos debatido sobre las expectativas, las personalidades y la compleja dinámica familiar en el mundo del espectáculo. Y sobre todo hemos invitado a la reflexión y a la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo, por su compañía y por su interés. Espero de verdad que les haya parecido intrigante y sobre todo, que les haya aportado algo nuevo o les haya dado pie a pensar. Si les gustó el contenido, por favor, regálenos un gran like, compartan este vídeo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de este tipo de contenidos exclusivos y reveladores. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. ¡Chao!